La iglesia afronta la persecución del Partido Comunista y muchos hermanos son arrestados. Su líder lo asigna a dirigir el trabajo de una iglesia, pero se siente cohibido, asustado y asolado por la preocupación. Si me detienen, no aguanto la tortura y me vuelvo un Judas. ¿No me quedarán los días contados como creyente? Se suceden las situaciones adversas y es delatado por un Judas. Tenía el corazón en la garganta. Dado que la policía ya tenía muchísima información mía, era susceptible de ser detenido en cualquier momento. ¿Abandonará su trabajo y se protegerá o se amparará en Dios para cumplir con el deber? Ante esta peligrosa situación, ¿qué decidirá hacer? Hace varios años, una líder superior me dijo que la policía había detenido a líderes y obreros de una iglesia vecina. Había que ocuparse del trabajo de seguimiento en la iglesia. Y los hermanos no tenían a nadie que los sustentara. Se sentían cohibidos, negativos y débiles, sin poder asistir a la iglesia. Me preguntó si querría dirigir el trabajo de esa iglesia. Me sentí algo confundido cuando me lo preguntó. En esa iglesia acababan de detener a algunos hermanos. Si me hacía cargo de esa iglesia, ¿qué me ocurriría si me detenían a mí? Dada mi avanzada edad, ¿soportaría mi cuerpo la tortura y las palizas del gran dragón rojo? Si no aguantaba la tortura y me volvía un Judas traidor a Dios, ¿no habrían sido todos mis años de fe en vano? Luego pensé que, por la adversidad de las circunstancias, la labor de la iglesia requería a alguien que diera un paso al frente, por lo que acepté a regañadientes. Cuando llegué a la iglesia, la hermana Wang Xinjing me informó que habían detenido a algunos líderes obreros, hermanos y hermanas, y que solo había podido contactar con unos pocos en toda la iglesia. Sin poder contactar a la mayoría, no podían reunirse. Al enterarme, pensé, el gran dragón rojo utiliza a nuestros vecinos para vigilarnos. ¿Y si cuando vaya a sustentar a estos hermanos, los vecinos se dan cuenta y me denuncian? Además, han detenido a muchos hermanos. Si alguno no soportara la tortura y delatara a otros, la policía vigilaría a estos. ¿Y no caeré yo en su trampa si voy a ver a estos hermanos y hermanas? Si me detienen, no aguanto la tortura y me vuelvo un Judas. ¿No me quedarán los días contados como creyente? Y después no alcanzaré la salvación. Cuanto más lo pensaba, más me asustaba, y me parecía muy peligroso cumplir allí con mi deber. Era como entrar a un campo de minas, un mal paso y se acabaría todo. En ese momento, lamenté haber ido a supervisar el trabajo de esa iglesia, y no me motivaba para cumplir con el deber. Después pensé, Xinjing es miembro de esta iglesia y conoce mejor la situación global de aquí. Sería más conveniente que ella fuera a visitar a los hermanos. Acabo de llegar y aún no estoy al corriente. Puedo mandar a Xinjing a visitar a los hermanos. Así no tendré que arriesgarme. Pero luego reflexioné. Xinjing no capta bien muchos principios y carece de experiencia. Con todo esto, ¿realmente puede seguir bien el trabajo? ¿Sabrá resolver los problemas de los hermanos? Pero si voy yo personalmente, ¿no me abocaré al desastre? Tras darle vueltas al asunto, decidí que Xinjin llevara a cabo ese trabajo. Pero, tras unos días, ella no había progresado nada. Por eso supe que yo debía ir a sustentar a los hermanos y hermanas. Si no, no se resolverían sus problemas y se vería perjudicada su entrada en la vida. Sí. Pero debido a lo peligroso de las circunstancias actuales, correría el peligro de ser detenido en cuanto contactara con los hermanos. Por eso no me atrevía a hacer el trabajo. Así se pasó todo un mes y no
habíamos progresado mucho en la labor de la iglesia. Sinjin vivía en un estado de negatividad. Si detenían a líderes y obreros, había que hacer seguimiento a tiempo. Sin duda, Sinjin no podía ocuparse de todo. Eso es. Sí, consciente de ello, en esos días yo vivía con cobardía y miedo, así que no me atrevía a colaborar con ella en el trabajo. Un día sentí dolor en la rodilla izquierda, y a los pocos días se había hinchado como un globo, y estaba amoratada. Me dolía y casi no podía andar. Entendí que tal vez Dios me estaba disciplinando con esto, así que oré para pedirle esclarecimiento para conocer sus propósitos. Tras orar, leí las palabras de Dios. Dios dice, su tristeza se debe a la humanidad en la que Él tiene esperanzas, pero ésta ha caído en la oscuridad, porque la obra que Él hace en el hombre no alcanza sus expectativas, y porque no toda la humanidad a la que Él ama tiene la capacidad de vivir en la luz. Él se entristece por la humanidad inocente, por el hombre honesto pero ignorante, y por el hombre que es bueno pero tiene carencias en sus propios puntos de vista. Su tristeza es símbolo de su bondad y de su misericordia, símbolo de belleza y de benevolencia. Amén. Amén. Las palabras de Dios me impactaron profundamente, sobre todo cuando leí: su tristeza se debe a la humanidad en la que Él tiene esperanzas, pero ésta ha caído en la oscuridad. Me sentí bastante culpable. Debido al gran dragón rojo, los hermanos no hacían vida normal de iglesia, sumiéndose en la depresión y tinieblas, y su vida se vio perjudicada. Dios sentía ansiedad y angustia, y con urgencia esperaba que acataran su voluntad y fuera rápido a ayudar a los hermanos a hacer vida normal de iglesia. Pero yo delegué mi trabajo en Sinjin para poder así preservar mi seguridad, y me refugié en mí para arrastrar una existencia vil. Plenamente consciente de que los hermanos no podían hacer vida normal de iglesia, y de que su vida había sido perjudicada, no intervine para ayudarlos. ¿Dónde estaba mi humanidad? Fui egoísta y despreciable. Pensé en que, normalmente cuando no estaba en peligro, me creía una persona que amaba a Dios y era capaz de sacrificarse y esforzarse. Hasta hablaba con otros sobre la necesidad de amar y satisfacer a Dios. Pero ante esta situación, no pude pensar más que en mi seguridad. No pensé para nada en la voluntad de Dios, ni en si se vería perjudicada la vida de los hermanos. Vi que solo hablaba del conocimiento doctrinal. Engañaba a Dios y a la gente. Esto era aborrecible para Dios. Al entenderlo, sentí remordimiento y oré a Dios. Amado Dios, siempre protejo mis intereses y no he escuchado tu voluntad. En verdad carezco de conciencia y razón. Dios mío, quiero acatar tu voluntad y esmerarme en sustentar a los hermanos. Después de eso, empecé a ayudarlos y a sustentarlos y a resolver sus problemas. Un día, oí decir a una hermana: hace 2 años detuvieron a más de 10 miembros de esta iglesia, y hasta ahora algunos de ellos no han sido liberados. La policía ha llegado a amenazar con demoler la iglesia. Estos demonios son realmente infames. Sí. Me enojé al oír que esos demonios son tan déspotas. No obstante, también sentí un miedo inconsciente. Después de tan solo 2 años, habían venido a detener a muchos otros miembros y amenazaban con demoler la iglesia. Si se enteraba la policía de que yo era el líder de la iglesia, ¿no me convertiría en su objetivo principal? Temblé de miedo al pensar en cómo habían torturado a los hermanos y hermanas tras su detención.
Si efectivamente me detenían, ¿sería capaz de soportar su tortura? Si me mataban a golpes o me volvía un Judas, ¿acaso eso no sería mi fin? Al escuchar que seguían deteniendo a más hermanos y hermanas, me pareció muy peligroso cumplir con mi deber en ese entorno. Pensé que me detendrían en cualquier momento y me sentí sumamente cohibido y asustado. Es un estado normal, dadas las circunstancias. ¿Y buscaste la verdad? ¿Qué llegaste a comprender después? Vi esto en las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: independientemente de lo poderoso, audaz y ambicioso que sea Satanás, de lo grande que sea su capacidad de infligir daño, del amplio espectro de las técnicas con las que corrompe y atrae al hombre, lo ingeniosos que sean los trucos y las artimañas con las que intimida al hombre, y de lo cambiante que sea la forma en la que existe, nunca ha sido capaz de crear una simple cosa viva, ni de establecer leyes o normas para la existencia de todas las cosas, ni de gobernar y controlar ningún objeto, animado o inanimado. En el cosmos y el firmamento, no existe una sola persona u objeto que hayan nacido de él, o que existan por él. No hay una sola persona u objeto gobernados o controlados por él. Por el contrario, no solo tiene que vivir bajo el dominio de Dios, sino que, además, debe obedecer todas sus órdenes y sus mandatos. Sin el permiso de Dios, le resulta difícil incluso tocar una gota de agua o un grano de arena sobre la tierra. Ni siquiera es libre para mover a las hormigas sobre la tierra, y mucho menos a la humanidad creada por Dios. A los ojos de Dios, Satanás es inferior a los lirios del campo, a las aves que vuelan en el aire, a los peces del mar y a los gusanos de la tierra. Su papel, entre todas las cosas, es servirlas, trabajar para la humanidad y servir a la obra de Dios y su plan de gestión. Amén. Amén. Con las palabras de Dios entendí. Todas las cosas están bajo su control. Por muy cruel que sea Satanás, sigue bajo el dominio de Dios. Sin el beneplácito de Dios, Satanás no daría un paso en falso. Cierto. Recordé que cuando fue probado Job, sin el beneplácito de Dios, Satanás solo pudo herir su carne, pero no podía quitarle la vida. Sí. Correcto. En la situación en la que me hallaba, ¿no dependía totalmente de Dios que me detuvieran o no? Aunque Satanás fuera cruel y feroz, sin el beneplácito de Dios no se saldría con la suya aunque el gran dragón rojo tratara de capturarme. Si Dios lo aprobara, yo no podría huir aunque lo intentara. Mi vida estaba en las manos de Dios y Satanás no tenía ni voz ni voto. Cierto. Al meditar las palabras de Dios, logré conocer un poco su autoridad y soberanía, y me sentí menos cohibido y mucho más liberado. Quería arreglar que los hermanos y hermanas reanudaran su vida de iglesia. En esa época, Sinjin y yo oramos y nos amparamos en Dios. Contactamos con los hermanos y hermanas y les dimos sustento. Poco a poco, comenzaron a ir a reuniones, a hacer vida de iglesia y a cumplir con el deber de la mejor forma posible. Maravilloso. Gracias a Dios. Al comprender la soberanía de Dios, maduramos en la fe. Sí. Y estamos menos limitados en el deber. Sí. Sí.
En una situación tan peligrosa, si no oras, te amparas en Dios y lees sus palabras, cuesta avanzar y mantenerse firme. Cierto. Más adelante, me escribió una carta a una hermana detenida y después liberada, que me informaba que me habían delatado. La policía ya sabía que yo era el líder y la aldea en la que vivía. Y hasta decía que emitirían una orden de detención en mi contra. Para localizarme, la policía incluso había llevado a la hermana a mi aldea para que me identificara. Pero la grabación de seguridad se había perdido, así que fracasó su plan. Cuando me enteré, sentí el corazón en la garganta y me invadió la ansiedad y el miedo. Dado que la policía ya tenía muchísima información mía, era susceptible de ser detenido en cualquier momento. Y si me detenía, sería torturado y martirizado. Al pensarlo, me asustaba más, y por un tiempo caí en debilidad. Parecía que creer en Dios en la tierra del gran dragón rojo era como estar en la cuerda floja, que un peligro mortal me aguardaba. Así es. Entonces pensé, tal vez pueda ir a esconderme un tiempo donde unos parientes. Cuando se hayan enfriado las cosas continuaré con mi deber. Pero recordé que algunos hermanos se sentían temerosos, negativos y débiles, y necesitaban riego y sustento. Si desertaba del puesto, en este momento decisivo, ¿no me estaría rebelando contra Dios y partiéndole el corazón? Sí. Abrumado y atormentado, no sabía qué hacer. Así que oré a Dios para pedirle fortaleza y fe para continuar cumpliendo con mi deber. Luego vi este pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: en la China continental, el gran dragón rojo continúa con su brutal represión, detenciones y persecución de los creyentes en Dios, los cuales se enfrentan a menudo a determinadas circunstancias peligrosas. Por ejemplo, el gobierno lleva a cabo búsquedas de personas de fe con diversos pretextos. Cuando encuentra una zona en la que vive un anticristo, ¿qué es lo primero que piensa el anticristo? No piensa en organizar adecuadamente la obra de la iglesia. En cambio, piensa en cómo escapar de este peligroso aprieto. Cuando la iglesia se enfrenta a la opresión o detenciones, un anticristo jamás trabaja en arreglar la situación posterior. No hace planes para los recursos importantes ni para el personal de la iglesia, sino que piensa en todo tipo de pretextos y excusas para buscarse un lugar seguro y, una vez instalado allí, no se preocupa más por el asunto. En lo más profundo del corazón de un anticristo, su seguridad personal reviste la máxima importancia. Y esa es la cuestión central que se recuerda constantemente a sí mismo. Piensan para sí: en absoluto debo permitir que me pase nada. Yo no puedo ser arrestado. No importa quién sí. Tengo que seguir viviendo. Sigo esperando la gloria que ganaré con Dios cuando su obra termine. Si me atrapan, seré un Judas. Y si soy un Judas, estoy acabado. No tendré un desenlace y seré castigado como merezco. Una vez que un anticristo se ha instalado con seguridad y siente que nada malo le va a pasar, que no está amenazado, solo entonces hace algún trabajo superficial. Un anticristo arregla las cosas con mucho cuidado, pero depende de para quién esté trabajando. Si el trabajo es beneficioso para ellos mismos, entonces lo analizarán muy bien.
Pero cuando se trata del trabajo de la Iglesia, o cualquier cosa que tenga que ver con el deber del anticristo, mostrarán su egoísmo y vileza, su irresponsabilidad, y no tienen ni una pizca de conciencia o razón. Debido a tal comportamiento, se les caracteriza como anticristos. Amén. Amén. Dios revelaba que los anticristos son egoístas y carentes de humanidad. Solo les importan sus intereses y su propio bienestar. Y para nada les interesa el trabajo de la Iglesia. En períodos de calma, dan la falsa impresión de que son vehementes en el deber, pero a la menor señal de peligro o en una situación de riesgo en su seguridad personal, se repliegan sobre sí mismos y lo abandonan. Por mucho que perjudique esto al trabajo de la Iglesia y a los hermanos y hermanas, a estos anticristos no les importa nada. Eso es. Ajá. Me percaté de que mis actos no diferían de los de un anticristo. Cuando no se presentaba un peligro, aparentemente era capaz de sufrir y esforzarme en el deber. Pero cuando las cosas se pusieron peligrosas, las eludí, y solo pensé en protegerme y en delegar el deber arriesgado en mi hermana. Miraba pasivamente mientras la labor de la Iglesia no progresaba, y los hermanos estaban sin vida de Iglesia. No estuve a la altura, no hice el trabajo de la Iglesia. Y solo desperté hasta que fui disciplinado. Una vez que supe que me habían delatado y que la policía me buscaba, quise desertar del puesto y no pensé en la labor de la Iglesia. Fui muy egoísta y despreciable, y no actué como un creyente. ¿Dónde estaba mi auténtica fe en Dios? Toda esta situación reveló que era egoísta como un anticristo y que no tenía la menor conciencia ni razón. Siempre que me sentía en peligro, quería dejar mi deber y buscar el modo de garantizar mi seguridad. No tenía lealtad a Dios, cosa que Él aborrecía. Así es. Cuando uno se enfrenta a una situación difícil, todo el mundo se cree leal y obediente a Dios. Hasta que vivimos situaciones así, vemos la debilidad de nuestra fe y cuánto valoramos nuestra vida. Sí. Cuando entendí esto acerca de mí, sentí remordimiento y culpa, y leí las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: Tal vez todos recordáis estas palabras, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Todos habéis oído estas palabras antes. Sin embargo, ninguno de vosotros comprendió su verdadero significado. Hoy, sois profundamente conscientes de su verdadero sentido. Dios cumplirá estas palabras durante los últimos días, y se cumplirán en aquellos que han sido brutalmente perseguidos por el gran dragón rojo en la tierra donde yace enroscado. El gran dragón rojo persigue a Dios y es su enemigo. Y por lo tanto, en esta tierra, los que creen en Dios son sometidos a humillación y opresión, y, como resultado, estas palabras se cumplirán en este grupo de personas, vosotros. Al embarcarse en una tierra que se opone a Dios, toda su obra se enfrenta a tremendos obstáculos, y cumplir muchas de sus palabras lleva tiempo. Así, la gente es refinada a causa de las palabras de Dios, lo que también forma parte del sufrimiento. Es tremendamente difícil para Dios llevar a cabo su obra en la tierra del gran dragón rojo, pero es a través de esta dificultad que Dios realiza una etapa de su obra.
para manifestar su sabiduría y acciones maravillosas. Y usa esta oportunidad para hacer que este grupo de personas sean completadas. Dios lleva a cabo su obra de purificación y conquista mediante el sufrimiento. El calibre y todo el carácter satánico de las personas en esta tierra inmunda, para, de esta manera, obtener la gloria y así ganar a los que dan testimonio de sus obras. Este es el significado completo de todos los sacrificios que Dios ha hecho por este grupo de personas. Amén. Amén. Al meditar las palabras de Dios, comprendí sus propósitos. Era inevitable y predestinación de Dios que los creyentes que vivimos bajo el dominio del partido sufriríamos persecución y penurias. Usando la persecución del gran dragón rojo, Dios perfeccionaba nuestra fe y nuestro amor. Correcto. Amén. Pero al sentirme en peligro, no busqué la voluntad de Dios. Me cohibí y me asusté. Solo me importaba mi seguridad, y ni siquiera quería cumplir con mi deber. Vi que mi fe era realmente débil, y que en vez de dar testimonio ante Dios, me convertí en el hazmerreír de Satanás. Me sentí muy arrepentido y en deuda. Y ya no quería abandonar el puesto y llevar una existencia vil. Quería someterme y ponerme en las manos de Dios. Estaba feliz de dejar que Dios dispusiera si me detenían o no, y si vivía o moría. Si me detenía el gran dragón rojo, sería con el beneplácito de Dios, y aunque fuera a morir, daría testimonio de él. Ujú. Si no me detenía, sería por la misericordia y protección de Dios, motivándome más para mi deber. Sí. Sí. Comprendido esto, me sentí un poco más tranquilo, y mi miedo y ansiedad desaparecieron. Antes no entendía por qué Dios no aniquilaba al gran dragón rojo por resistirse a él y perseguir a sus creyentes. En realidad, con la persecución del gran dragón rojo, Dios perfeccionaba nuestra fe y nuestro amor. Sí. ¡Qué sabio es Dios! Amén. Sí. Si no viviéramos la persecución del partido, no veríamos su faceta demoníaca. No lo abandonaríamos y rechazaríamos de corazón, y no seríamos firmes en la fe en Dios. Cierto. Luego reflexioné. ¿Por qué solo pensé en mis intereses al enfrentar el peligro en vez de acatar la voluntad de Dios? Un día leí estas palabras de Dios. ¿Puedo leerlo? Claro, este pasaje. Todos los humanos corruptos viven para sí mismos. Cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Es el resumen de la naturaleza humana. La gente cree en Dios para sí misma. Cuando abandona las cosas y se esfuerza por Dios es por las bendiciones. Y cuando es fiel a Él, lo hace por la recompensa. En resumen, todo lo hace por las bendiciones, los premios y para entrar al reino de los cielos. En la sociedad, la gente trabaja en su propio beneficio, y en la casa de Dios cumple con un deber para recibir bendiciones. La gente lo abandona todo y puede soportar mucho sufrimiento para obtener bendiciones. No existe mejor prueba de la naturaleza satánica del hombre. La gente cuyo carácter se ha transformado es distinta. Cree que el sentido proviene de una vida acorde con la verdad, que el fundamento de ser humano es someterse a Dios, temerlo y apartarse del mal. Que aceptar la comisión de Dios está predestinado por el cielo y reconocido por la tierra, que solo los que cumplen con el deber de un ser creado pueden ser llamados humanos, y que si no pueden amar a Dios y retribuir su amor, no son aptos para ser llamados humanos. Para ellos, vivir para uno mismo es vacío y carente de sentido. Creen que las personas deben vivir para satisfacer a Dios, para cumplir bien con sus deberes y para vivir una vida con sentido. Incluso al llegar su hora, estarán felices, sin remordimiento y sabrán que no vivieron en vano. Amén. Amén. Amén.
con las palabras de Dios, vi que yo me protegía continuamente en las situaciones peligrosas y quería abandonar el deber, porque en mi pensamiento dominaban filosofías satánicas como cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Deja las cosas pasar si no te afectan, no muevas un dedo si no hay recompensa. Estas filosofías formaban parte de mi naturaleza, y siempre actuaba por propio interés a toda costa. Traicionaba a Dios siempre que corrían riesgo mis intereses. Pensé en que, desde que había ido a esa iglesia, solo pensaba en mi seguridad ante una situación peligrosa. Pese a saber que tenía que sustentar rápido a esos hermanos y hermanas para que hicieran vida normal de iglesia, me acobardé porque tenía miedo a la detención y la tortura, y delegué mi trabajo en mi hermana, sin la menor consideración por su seguridad ni por la labor de la iglesia. Aunque vi que era mucho trabajo para la hermana y que los hermanos no podían hacer vida de iglesia, no di un paso al frente ni cumplí con mi deber. Vivía según la filosofía satánica. Fui egoísta y despreciable. No tenía la menor humanidad, conciencia ni razón. Dios salva a quienes le son leales y obedientes, que dejan sus intereses personales y protegen la labor de la iglesia en momentos cruciales. Solo ellos consiguen el elogio de Dios. Correcto. Sin embargo, en momentos cruciales, yo abandoné el barco y no tuve sinceridad para con Dios. Al ver lo egoísta y despreciable que fui, aunque pudiera eludir a la policía y arrastrar una existencia vil, ¿por qué optaría Dios por salvarme? Me acordé de que para salvar a la humanidad, Dios se encarnó en China y soportó una humillación y un sufrimiento inauditos, mientras corría un enorme peligro por expresar sus palabras y realizar su obra, buscado y perseguido por el gran dragón rojo y rechazado y calumniado por el mundo religioso. Pero Dios jamás ha renunciado a salvarnos. Así es. Dios lo ha dado todo en su sincero afán de salvar a la humanidad. Amén. La esencia de Dios es desinteresada y amable. Eso es. Yo, por mi parte, no tenía sinceridad para con Dios. Y vivía según la filosofía satánica, con egoísmo, ruindad y traición. Solo pensaba en mi seguridad en el deber y no protegía el trabajo de la iglesia. Si no me arrepentía, Dios se hartaría de mí y me descartaría. Correcto. Recuerdo que dice el Apocalipsis que los cobardes no pueden entrar en el reino de Dios. Cuanta más experiencia, más descubrimos que no es fácil creer en Dios y seguirlo. No basta solo con reconocer su existencia. Si no quieres arriesgarlo todo, no te mantendrás firme. Exacto. Efectivamente. En mis devociones encontré este pasaje. Dios Todopoderoso dice: los que sirven a Dios deben ser sus íntimos. Deben ser agradables a Él y capaces de mostrar la mayor lealtad a Él. Independientemente de si actúas en público o en privado, puedes obtener el gozo de Dios delante de Dios. Puedes mantenerte firme delante de Él independientemente de cómo te traten otras personas, siempre caminas por la senda por la que debes caminar y le prestas toda la atención a la carga de Dios. Solo las personas que son así son íntimas de Dios. Que los íntimos de Dios sean capaces de servirle directamente se debe a que Él les ha dado su gran comisión y su carga, a que pueden hacer suyo el corazón de Dios y a que toman la carga de Dios como propia y no consideran sus perspectivas de futuro. Aun cuando no tengan perspectivas,
ni obtengan nada, siempre creerán en Dios con un corazón amoroso. Por tanto, este tipo de persona es íntima de Dios. Los íntimos de Dios son también sus confidentes. Solo estos podrían compartir su inquietud y sus pensamientos. Y aunque su carne es dolorosa y débil, son capaces de soportar el dolor y abandonar lo que aman para satisfacer a Dios. Dios da más cargas a esas personas, y lo que Él desea hacer queda demostrado en el testimonio de esas personas. Así, estas personas son agradables para Dios. Son siervos de Dios según su corazón, y solo ellos pueden gobernar junto a Él. Cuando hayas llegado a ser de verdad un íntimo de Dios, será precisamente cuando gobernarás junto a Él. Amén. Amén. En las palabras de Dios descubrí que Él ama a quienes escuchan su voluntad y llevan sus cargas. Sin importar la situación que surja o el sufrimiento que soporten, y aunque el camino parezca sombrío, soportan todo tormento por satisfacer a Dios, y no piensan en sus intereses. Solo esas personas serán finalmente las que Dios obtendrá. Sí. En ese momento crucial en que la Iglesia afrontaba la persecución, sabía que debía acatar la voluntad de Dios, tomar como mías sus preocupaciones, proteger la labor de la Iglesia y cumplir mis responsabilidades y deberes. Entendido esto, tomé una decisión. No importa el peligro, cumpliré bien con el deber para reconfortar el corazón de Dios. Gracias a Dios. Sí. Un día oí que habían detenido a un líder de una iglesia vecina. Había que trasladar rápido los libros de la iglesia, si no el gran dragón rojo los encontraría. Por ello, enseguida contacté con la hermana Sanji para ayudar a trasladarlos. Cuando llegué al lugar de reunión se me acercó corriendo con gesto nervioso y me contó que la habían seguido, que había sido muy difícil despistarlos, y me dijo que trasladara los libros cuanto antes. Cuando la oí, el corazón se me subió a la garganta y sentí nervios y miedo. Pensé, la policía se oculta y nosotros estamos a plena vista. Si la policía me rastrea y me detiene, seguro que me matarán a golpes. Al pensarlo, me asustaba y quería que alguien más trasladara los libros. Pero Sanji ya había fijado una hora para vernos con el administrador de los libros, y no había tiempo de buscar sustituto. Además, cuanto más se demorara el traslado, mayor sería el riesgo. Así es. Mientras le daba vueltas, me di cuenta de que estaba cohibido, por lo que le pedí continuamente a Dios que me diera fe y fortaleza. Recordé entonces otro pasaje de las palabras de Dios. Cuando los que son leales a Dios tienen claro que es peligroso un entorno, pese a ello aceptan el riesgo de hacerse cargo de arreglar la situación posterior y mantienen en mínimos las pérdidas a la casa de Dios antes de retirarse. No priorizan su propia seguridad. Dime, en este malvado país del gran dragón rojo, ¿quién podría asegurar que no hay peligro alguno en creer en Dios y cumplir con un deber? Cualquiera que sea el deber que uno asuma, conlleva cierto riesgo. Sin embargo, el cumplimiento del deber es una comisión de Dios y, al seguir a Dios, uno ha de asumir el riesgo de cumplir con su deber.
Uno debe hacer un ejercicio de sabiduría y ha de tomar medidas para garantizar su seguridad, pero no debe priorizar su seguridad personal. Debe tener en cuenta la voluntad de Dios y priorizar el trabajo de su casa y la difusión del Evangelio. Lo principal y lo primero es cumplir con la comisión de Dios para ti. Amén. Amén. Cierto. Los que son leales a Dios saben acatar su voluntad. Aunque las circunstancias sean peligrosas, son capaces de arriesgarlo todo por seguir el trabajo y cumplir sus responsabilidades. Ujú. Recordé que, en mis años como creyente, había gozado del riego y sustento de las palabras de Dios, así que ya era mi turno de cumplir con el deber. No podía traicionar mi conciencia y no hacer nada mientras peligraban los intereses de la iglesia. Aunque yo estuviera en peligro, tenía que buscar el modo de trasladar esos libros a otro lado. No dejaría que el gran dragón rojo los tuviera. Eso es. Rememoré unas palabras del Señor Jesús. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Amén. 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 Correcto. Aunque me detuvieran y mataran a golpes en el cumplimiento del deber, tendría sentido y Dios lo elogiaría. Recordé que a Pedro lo crucificaron cabeza abajo por Dios y no le preocupó su vida, dando firme y rotundo testimonio de Dios. Sabía que debía emular a Pedro, ser leal a Dios sin importar qué situación surgiera, y cumplir bien mi deber para reconfortar su corazón. Gracias. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego, colaboré con los demás hermanos eludiendo ingeniosamente al gran dragón rojo. Y protegidos por Dios, logramos exitosamente trasladar los libros. Estupendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy buena esta experiencia.